Si uno durante los 2000 o incluso los 2010 buscaba en internet las mejores películas de la historia, sí o sí aparecía Oldboy, o 5 días para vengarse en algunas partes de Latinoamérica. Dirigida por Park Chan-wook, dentro de círculos cinéfilos, foros y hasta universidades, esta película era considerada una joya absoluta del nuevo milenio. Todo el mundo la recomendaba. Pero entonces llega la pregunta, ¿la película realmente es así de buena? Y miren, yo no soy director, productor, ni pretendo ser crítico de cine, pero como simple espectador puedo decir que sí, esta película es espectacular. Tiene thriller, tiene acción, incluyendo una de las secuencias más icónicas del cine moderno, tiene algo de comedia, escenas que parecen literalmente sacadas de un anime violento, mucha aesthetic y situaciones súper retorcidas, y un final que directamente te destruye por dentro. Esta película es un completo mindfuck, y su impacto fue tan grande que incluso inspiró un remake en 2013 dirigido por Spike Lee, aunque de eso hablaremos más adelante. Spoiler, a mí no me gusta nada, así que sírvanse algo de tomar y tengan a la mano el número de su terapeuta, porque esta historia se pone rara, muy rara. Parte 1. La tragedia griega. Para entender Oldboy, primero tenemos que hablar de algo mucho más antiguo. Debajo de toda la violencia, los martillos y los pasillos oscuros, Oldboy es prácticamente una tragedia griega moderna. Porque mucho antes del cine coreano, o mucho antes del thriller psicológico, los griegos ya habían escrito historias sobre culpa, destino y verdades tan horribles que destruían a quienes las descubrían. La tragedia griega no trataba sobre héroes ganando, trataba sobre personas condenadas desde el inicio, destino inevitable, profecías, orgullo humano, dioses, castigo y verdades imposibles de soportar. Entre todos esos escritores hubo uno particularmente importante, Sófocles, nacido alrededor del 496 a.C. en Colono, una pequeña comunidad situada a las afueras de Atenas en la antigua Grecia. Fue un dramaturgo obsesionado con el destino, el conocimiento y el sufrimiento humano. Vamos a hablar de una de sus obras más famosas, Edipo Rey. Para decirlo de forma sencilla, trata sobre un rey que intenta descubrir la verdad detrás de una maldición, sin saber que esa búsqueda terminará destruyéndolo. Voy a contar Edipo Rey así de forma rápida para que también podamos entender Oldboy. Pero eso sí, ese es un spoiler alert porque después de saber el final de Edipo Rey es muy fácil saber qué va a pasar en Oldboy. La ciudad de Tebas está siendo devastada por una terrible plaga y el rey Edipo está decidido a encontrar la causa. Un oráculo revela que la desgracia continuará hasta que se castigue al asesino del rey anterior. Así que Edipo inicia una investigación para descubrir quién cometió aquel crimen. Lo que él no sabe es que con cada respuesta que encuentra se acerca cada vez más a una verdad capaz de destruir su vida. Poco a poco comienzan a aparecer pistas inquietantes. Años atrás, una profecía había anunciado que Edipo mataría a su propio padre y se casaría con su propia madre. Intentando escapar de ese destino, Edipo abandonó su hogar y creyó haber evitado la tragedia. Pero mientras investiga el asesinato del antiguo rey, descubre algo aterrador. Durante una pelea en un camino, él mismo mató a un desconocido sin saber quién era. Ese desconocido era su padre, y la reina con la que se casó al convertirse en rey de Tebas era en realidad su madre. No, God! No, God, please, no! En ese momento todo se derrumba. La mujer que era al mismo tiempo su esposa y su madre se suicida, y Edipo, incapaz de soportar la verdad, se arranca los ojos. Lo más fascinante de la obra es que durante toda la historia creemos estar viendo a un hombre buscar al culpable de un crimen, pero el verdadero giro es que el culpable era él mismo. ¿Qué tal, Para los que ya vieron Oldboy, ¿a poco no es exactamente lo mismo, incluso el final? 2400 años después, esta película está haciendo algo muy parecido. Al inicio de la película conocemos a Oh Dae-soo y quiero detenerme un segundo aquí porque esta introducción es buenísima. En cuestión de minutos entendemos perfectamente quién es este sujeto, un desastre ambulante, un hombre impulsivo, borracho, problemático, pero también alguien que en el fondo parece querer a su familia. Pero así como lo vemos, 20 minutos más adelante ya será una persona completamente distinta. Su hija pequeña cumple años y él planea regalarle unas alas de ángel. Ay, qué tierno. Espero que nada malo le pase a esta familia durante el resto de la película. Pero después de la comisaría... 가세요. 내 맘입니다. 이 시발놈들아. 야! Oh Dae-soo se dirige a una cabina telefónica para llamar a su hija. Y entonces... desaparece. Así de simple. Lo secuestran. Y aquí es donde la película pisa el acelerador emocional y lo atraviesa contra el muro. Oh Dae-soo despierta encerrado en una habitación,
sin saber por qué ni quién lo metió ahí, y sin tener idea que se va a pasar ahí 15 años. En esa habitación hay una televisión donde puede ver noticias y programas, le dejan comida cada tanto, y si intenta escapar, lo capturan. Y si intenta suicidarse, lo curan y lo regresan al mismo lugar. Parece que alguien lo quiere vivo. Y lo peor es que Oda Isu no tiene idea de quién. Durante años, llena cuadernos enteros haciendo listas de posibles sospechosos, intentando responder una pregunta. ¿A quién pudo haberle hecho tanto daño en el pasado que le estuviera haciendo esto ahora? Y entonces ocurre algo todavía peor. Un día ve las noticias y su esposa ha sido asesinada, y él es el principal sospechoso. Los años pasan, intenta suicidarse varias veces, casi se vuelve loco varias veces, hasta que un día, sin explicación alguna, es liberado. Lo hipnotizan, lo meten en una maleta y despierta en el techo de un edificio. Y aquí se vienen varias de las escenas más mamalonas de toda la película. Y ahora sí comienza la verdadera historia, porque Oda Isu está libre y está decidido a encontrar a la persona responsable de destruir su vida, cueste lo que cueste. Pero además parece que la persona que lo encerró sigue jugando con él. Le deja dinero, le deja un celular, le deja pistas. Y así, durante su búsqueda, Oda Isu conoce a una joven llamada Mido. Y digamos que se vuelven cercanos, muy cercanos. ¿Qué estará por pasar aquí? Espero que nada malo. Con ayuda de ella y después de varias peripecias bastante extrañas, finalmente consigue localizar el lugar donde estuvo encerrado durante tantos años. Va ahí para buscar información y aquí volvemos a tener algunas de las escenas más estilizadas, más exageradas y más aesthetic de todo el cine de principios de los 2000. Pero claro, si vamos a hablar de Old Boy, tenemos que hablar de la escena del corredor. A estas alturas probablemente ya conocen todos los datos curiosos, que si la toma, que si los intentos, que si la coreografía, que si la cámara, pero honestamente los datos importan menos que el resultado, y el resultado es este. Perfection. Oh sí, Absolute Cinema. En fin, si sigo hablando voy a terminar contándoles toda la película, y sinceramente no quiero arruinarles una de las experiencias más locas del cine de los 2000, así que mi recomendación es sencilla, vayan a verla. Pero eso sí, les dejo una advertencia, si son sensibles a temas psicológicos fuertes, quizá quieran prepararse un poco, porque al final de Old Boy no busca sorprenderte, busca atropellarte emocionalmente con una locomotora. Y para terminar de hablar de Old Boy, también tenemos que hablar del hombre detrás de la cámara, Park Chan-wook, un director surcoreano que, incluso en los últimos años, sigue regalándonos auténticas joyas de cine. Películas como Decision to Live o The Handmaiden han terminado convirtiéndose en favoritas tanto de la crítica como del público. Y si algo caracteriza a Park es que rara vez se queda en un solo género. Sus historias suelen girar alrededor del crimen, el misterio y el thriller, pero luego les agrega romance, humor, violencia, drama y de alguna manera todo funciona. Old Boy forma parte de la famosa trilogía de la venganza, una trilogía que comenzó en 2002 con Sympathy for Mr. Vengeance, continuó en 2003 con Old Boy y concluyó en 2005 con Lady Vengeance. Aunque llamar la trilogía puede resultar un poco engañoso, porque las películas no comparten personajes, historia ni universo. Lo único que comparten es una obsesión común, la venganza. Pero el cine de venganza no nació con Old Boy. Asia lleva décadas produciendo historias de este tipo. Numerosos thrillers criminales japoneses y hongkoneses que exploran temas similares. El por qué exactamente da tema para otro video, pero Park Chan-wook tomó todos estos ingredientes y les añadió algo propio. Por un lado, la influencia del manga japonés es bastante evidente. Hay momentos de Old Boy que parecen viñetas puestas en movimiento. Y por otro lado encontramos influencias mucho más clásicas. El propio Park ha mencionado a Alfred Hitchcock entre los cineastas que admira, y
también ha citado a Shakespeare, Kafka y Dostoyevsky, lo cual explica bastante bien por qué sus películas suelen sentirse como tragedias disfrazadas de thrillers, y toda esa mezcla terminó dando como resultado a Oldboy, una película que en 2004 ganó el Grand Prix en el Festival de Cannes, uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine mundial, y que convirtió a Park Chan-wook en uno de los directores más importantes de toda una generación. Nada mal para una película sobre un señor que pasa 15 años encerrado en un cuarto. Aquí llegamos a una pregunta interesante. Si Oldboy toca temas tan turbios como la venganza, el asesinato, la manipulación, el abuso, la violencia y un largo etcétera, ¿por qué tanta gente la considera una obra maestra? Porque si lo pensamos fríamente, Internet está lleno de historias violentas. Todos los años salen películas con golpes, con sangre, con asesinatos, con personas buscando venganza, y sin embargo, casi ninguna sigue siendo recordada 20 años después. Entonces, ¿qué tiene de especial Oldboy? Creo que la respuesta es que Oldboy no utiliza esos temas para impresionarnos. Los utiliza para hablar de algo mucho más universal, porque al final, esto no es una historia sobre un hombre golpeando gente con un martillo. Es una historia sobre obsesión, culpa, sobre la consecuencia de nuestros actos y sobre cómo la búsqueda de respuestas puede terminar destruyéndonos. La película nunca intenta convencernos de que la venganza es algo heroico. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Nos muestra la venganza como una prisión capaz de durar 15 años o incluso toda una vida. En Oldboy nadie gana, no hay héroes ni víctimas, no hay una recompensa, no hay un final feliz esperando al protagonista, solo sufrimiento. Y quizá por eso la película se siente tan cercana a las antiguas tragedias griegas, porque igual que en Edipo Rey, todo gira alrededor de una persona buscando desesperadamente una verdad, y cuando finalmente la encuentra, desearía no haberla encontrado nunca. Gracias por ver este video, no se te olvide dar like y suscribirte, dime cuál es tu escena favorita de Oldboy, y nos vemos muy pronto. 넌 누나와 잤다.